Buenos días. ¿Sí revisaron las páginas que les mencioné la clase pasada? Sí, buenos días. Sí. Bueno, Sí, es profe. ¿sí lo revisaron o sí me dan el avión? Sí, lo revisamos. ¿Sí? Bueno, les voy a enviar por el chat el archivo de arreglos. Lo único que hice fue modificar el enunciado de este problema de la página 36. No hay nada más que eso, digamos de nuevo. Todo lo demás es el mismo contenido que ya tienen en un archivo anterior. Bueno, ya se los envié por el correo si lo quieren bajar. Bueno, entonces vamos a regresar al problema. Me quedé en este problema, ¿verdad? En el problema 1. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, otra vez, ¿qué es lo que se pretende hacer? Eh, obtener los coeficientes de alimentación de un arreglo de 5 antenas, ¿sí? Cuyo, de tal manera que el ancho de haz entre ceros en el espacio del ángulo eléctrico sea de menos pi entre 5. El arreglo original es de 5 antenas, pero el ancho de haz entre ceros para ese arreglo es de 2 pi entre n, como n vale 5, es 2 pi entre 5. Lo que queremos nosotros es obtener ahora un ancho de haz que sea la mitad del ancho de haz entre ceros del arreglo original, ¿sí? Tomando en cuenta lo que ya se había mencionado, debido a que este arreglo de 5 antenas que están separadas 0.35 lambdas solamente tiene un lóbulo asociado al máximo psi igual con 0, 4 lóbulos secundarios y un lóbulo posterior, esto en el plano, ¿sí? En el plano. Entonces les mencionaba que tomando en cuenta ese hecho, el diagrama de variación debe corresponder al de un arreglo longitudinal. ¿Por qué razón? Porque cuando alfa es distinta de más menos beta d, cuando alfa es distinta de más menos beta d, el ángulo gamma
asociado al máximo de radiación, que a su vez va a estar asociado al máximo psi igual con 0, este ángulo gamma va a formar forzosamente un ángulo, de hecho, mayor que 0, con el eje del arreglo y menor que 180 grados, ¿sí? Cuando esto se cumple. Si tomamos en cuenta lo que ya habíamos visto, que el diagrama de variación del factor de arreglo tiene simetría de revolución, cuando este ángulo es mayor que 0 pero menor que 180, si nosotros rotáramos el diagrama 360 grados, obtendríamos en el plano 2 lóbulos en lugar de 1, ¿sí? Entonces, la única posibilidad de que tuviéramos un solo lóbulo, cuando nosotros rotamos los 360 grados y por supuesto tomamos un corte, pues debería de suceder entonces que el ángulo gamma max podría ser 0 o bien podría ser 180 grados. Pero para que el ángulo gamma sea de 0, se requiere que alfa sea igual a menos beta d. Y para que el ángulo gamma max sea de 180 grados, se requiere que alfa sea igual a beta d. Entonces, la razón por la cual aquí elegí alfa menos beta d fue porque para considerar lo ya mencionado, solamente alfa puede ser menos beta d o más beta d. Y particularmente aquí elegí que el ángulo gamma max entonces corresponda a 0 grados. Y bueno, en ese caso alfa debe ser menos beta d. Bueno, cuando tomamos en cuenta que alfa es igual a menos beta d y consideramos el margen visible, al sustituir en la expresión del margen visible los valores de beta, de d y de alfa, lo que se obtiene entonces es esto. El margen visible es el intervalo menos 7/5 de pi, 0. Otra vez, la idea es que nosotros sinteticemos un arreglo de 5 antenas, pero ahora el ancho de haz entre ceros ya no debe de ser de 2pi entre 5, sino de pi entre 5. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de tomar en cuenta que el máximo se da en este ángulo eléctrico psi igual con 0. ¿Sí? Ahí se da el máximo. Bueno, creo que aquí la regué. El ancho de haz entre ceros del arreglo original es 4pi entre n y nosotros queremos ahora un arreglo cuyo ancho de haz sea de 2pi entre n. ¿Sí? ¿Cómo vamos a conseguir eso? Como el arreglo es de 5 antenas, de acuerdo a lo que les expliqué la clase pasada, este polinomio de la agrupación va a ser entonces una suma desde 0 hasta n-1, pero como n vale 5, para el presente problema va a ser una suma de 0 a 4. Esto nos da un polinomio entonces de grado 4. Este polinomio de grado 4 se va a poder expresar entonces como este producto, ¿sí? Debe de aparecer el producto de 4 binomios. 4 binomios de la forma z menos z sub n, donde ya sabemos que z sub n va a corresponder a un 0 del polinomio de la agrupación. Y ese 0 del polinomio de la agrupación se va a obtener a partir de un ángulo eléctrico, psi n, o de un ángulo gamma, que se relaciona con el ángulo eléctrico de acuerdo a la expresión que ya en su momento se
mencionó. Debemos de tomar en cuenta que el ángulo eléctrico es beta por D por el coseno de gamma más alfa. Entonces, tomando en cuenta que son 5 antenas, el polinomio de la agrupación es grado 4 y por lo tanto debe de haber 4 ceros para el polinomio de la agrupación. El primer cero, ¿dónde se debe de colocar? El primer cero se debe de colocar de tal manera que 2 veces ese primer cero en valor absoluto sea igual al ancho de haz entre ceros que nosotros queremos obtener. Queremos obtener un ancho de haz entre ceros de 2pi entre 5. Esa es la razón por la cual psi1 vamos a elegirlo como menos pi entre 5. Cuando esto lo multiplicamos por 2 y tomamos el valor absoluto, pues vamos a tener entonces un ancho de haz de 2pi entre 5 como se quiere. Entonces, el primer cero que vamos a colocar en este intervalo es este. ¿Sí? Pero este cero obviamente está en el espacio del ángulo eléctrico. Debemos de obtener el cero, tomando en cuenta que el cero para el polinomio de la agrupación se obtiene al hacer el cambio z igual a e a la y psi. Bueno, entonces, una vez que colocamos nosotros en este intervalo, aquí está el margen visible. Ya coloqué aquí el primer cero. Corresponde al valor de psi1 que ya aquí se escribió. ¿Cuántos ceros nos faltan? Nos faltan 3. Esos 3 ceros los debemos de distribuir en esta región. En este otro intervalo debemos de colocar 3 ceros. ¿Sí? Esos 3 ceros, en principio, ¿cómo podríamos colocarlos? Una posibilidad, por ejemplo, tomando en cuenta que son 3 ceros y que, por ejemplo, si uno de ellos lo coloco muy cerca de psi1, eso puede hacer que el máximo se modifique, que en lugar de que esté en psi igual con 0, pudiese estar a la izquierda de este segundo cero. ¿Sí? Si este segundo cero lo coloco muy cerca de psi1, puede llegar a suceder que el máximo de variación ya no se encuentre en psi igual con 0, sino en esta zona. Entonces, lo más, digamos, simple es que por el momento propusiéramos que los 3 ceros que nos faltan los distribuiríamos de la siguiente forma. Un cero lo colocaríamos en el extremo izquierdo del margen visible. Este sería el cuarto cero. Nos faltarían 2 ya nada más, el tercer cero y el segundo cero. ¿Cómo podíamos colocar esos 2 ceros que nos faltan? De manera que este segmento que va de psi4 a psi1 se trisecte. Entonces, podríamos colocar aquí psi3 y aquí psi2. De manera que estos 3 segmentos tengan la misma longitud. ¿Sí? Esa es una propuesta. Como puede funcionar o como no puede funcionar. ¿Sí? De hecho, en este caso sí funcionó. ¿Sí? Bueno, si entonces nosotros consideramos esto, como dije, psi4 va a ser el extremo izquierdo del margen visible. Y psi3 y psi2 los vamos a obtener de manera que estos 3 segmentos sean congruentes. Bueno, para que eso se consiga, supongo yo que ustedes cosas que vieron en geometría analítica, ¿sí? Particularmente las coordenadas, por ejemplo,
de los puntos que trisectan un segmento. Entonces, tomando en cuenta el hecho de que nosotros queremos aquí 3 segmentos congruentes, ¿qué es lo que podemos hacer? Tomar la diferencia de psi1 menos psi4, o de psi4 menos psi1, mejor dicho. Tomamos la diferencia de psi4 menos psi1, ¿sí? Y dividimos entre 3, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí tengo psi4 menos psi1 dividido entre 3. Eso va a ser una cantidad negativa. Una cantidad negativa que en valor absoluto me va a dar 1/3 de la longitud de este segmento. Pero como esa cantidad es negativa, si le sumamos psi1, ¿qué me va a dar precisamente? El ángulo eléctrico psi2. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora esa diferencia de psi4 menos psi1 dividida entre 3 la multiplicamos por 2? Pues eso nos va a dar en valor absoluto 2/3 de la longitud del segmento que une psi4 con psi1. Pero como ya mencioné, este término es negativo. Si a ese término le sumamos psi1 que también es negativo, ¿eso que nos va a dar al final? El ángulo eléctrico psi3. Entonces, la primera propuesta es precisamente esta, ¿sí? La del inciso A. El ángulo psi4, como ya mencioné, corresponde al extremo izquierdo del margen visible. Los ángulos psi2 y psi3 se colocan de tal manera que el segmento que une psi4 con psi1 se trisecte. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Como ya propusimos los ángulos eléctricos, son 4 ángulos eléctricos, con esos 4 ángulos vamos a obtener los ceros del polinomio de la agrupación, tomando en cuenta que si Zn es un cero del polinomio, pues este cero debe de expresarse como E a la I, un ángulo eléctrico psi n. Esa es la razón por la cual aquí ya tenemos, tomando en cuenta que el arreglo es de 5 antenas, el polinomio de la agrupación ya habíamos dicho que se puede escribir de esta forma. Simplemente desarrollamos el producto. Si se dan cuenta, estas exponenciales tienen como argumento a los 4 ángulos eléctricos que acabamos de proponer. Obviamente se hace la propuesta y al final se ve si lo que se obtiene cumple con lo que se debe de obtener. Si lo que se obtiene al hacer los productos e igualar con el polinomio de la agrupación no cumple con lo que se debiera de obtener, entonces pues se debe de modificar la propuesta. Bueno, para pronto, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar este producto, ¿sí? Realizar este producto. Si nosotros realizamos el producto de esos 4 binomios, al final resulta que se obtiene esto que está aquí, ¿sí? Si ya nada más sustituimos los valores de psi1, psi2, psi3 y psi4, pues ya se obtienen estos coeficientes. Este es el coeficiente A sub, bueno, este A sub 4 multiplicado por esto nos va a dar el coeficiente A sub 0. Después A sub 4 multiplicado por esto nos va a dar el coeficiente A1. A4 multiplicado por esto nos va a dar el coeficiente A2. A4 multiplicado por esto nos va a dar el coeficiente A sub 3. Y obviamente este 1 por A sub 4 es A sub 4. ¿Sí? Bueno, entonces, con esto que está aquí, como mencioné, obtenemos que A sub 0
es de hecho el producto de este número complejo por A sub 4. A sub 1 es el producto de este número complejo sin tomar en cuenta a la X, ¿por quién? Por A sub 4, etcétera. ¿Por qué razón? Porque el polinomio de la agrupación sabemos que tiene esta forma. ¿Sí? Cuando nosotros vimos el arreglo lineal uniforme, si este era el eje del arreglo y aquí estaba el origen, colocábamos aquí una primera antena. Una primera antena cuyo coeficiente de alimentación era sub 0. Después, a una distancia D, colocamos una segunda antena cuyo coeficiente de alimentación era 1. Después, a otra distancia D, colocamos una tercera antena cuyo coeficiente de alimentación era sub 2, etc. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual los coeficientes de alimentación, pues, como mencioné, A sub 0 es este número complejo por A sub 4. A sub 1 es este número complejo por A sub 4. A sub 2 es este número complejo por A sub 4. A sub 3 es este número complejo por A sub 4. ¿Sí? Y obviamente A sub 4 está, A sub 4 puede tomar cualquier valor. Por lo regular, el valor que se le da a sub 4 es tal que la distribución de corriente que se obtenga debería de estar normalizada. Es decir, la magnitud de los coeficientes de alimentación, la magnitud máxima de los coeficientes de alimentación debería de ser 1. ¿Sí? Entonces, de esa manera se elige A sub 4. Bueno, ahorita tendríamos ese primer caso. Si nosotros hiciéramos el diagrama de radiación polar, este diagrama es el del arreglo original. Este diagrama de radiación es el que se obtiene con la primera propuesta. ¿Sí? Bueno, resulta que en realidad se pueden obtener también otros coeficientes de alimentación, cambiando ligeramente los ángulos eléctricos. Por ejemplo, el primer ángulo eléctrico aquí es de el ángulo psi2 para el inciso A es de menos 1.88 y el ángulo psi3 es de menos 3.1415 aproximadamente. Podemos considerar una segunda propuesta en la que el ángulo, por ejemplo, psi2 lo podemos tomar como 2, el ángulo psi3 como 3. Lo que hice en realidad, ¿qué es? El ángulo psi2 original lo recorrí ligeramente a la izquierda y el ángulo psi3 original lo recorrí ligeramente ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Por esa razón estamos aquí considerando psi2 igual a menos 2, psi3 igual con menos 3. Cuando se vuelven a considerar los valores correspondientes de los ángulos psi y se sustituyen en estas expresiones, lo que se obtienen son estos números complejos. Nuevamente, estos números complejos multiplicados por A sub 4 nos van a dar los coeficientes de alimentación de ese arreglo. Pero aquí consideré otra propuesta. Psi2 lo dejé como menos 2, igual que en el inciso B, pero psi3 lo cambié a menos 3.3. Esto significa que el ángulo psi3 lo estoy moviendo ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la izquierda, perdón. Hacia la izquierda. Nuevamente con estos valores de las psis, incluyendo el valor de psi1 que se da al inicio, si se vuelve a sustituir
en esta expresión para el